Esta es una historia real. Algunos personajes se han modificado con fines dramáticos. Estas imágenes muestran a una niña disfrutando de los días más felices de su vida. Éramos una gran familia feliz y no había cosas negativas. En una familia dedicada a Dios y a ayudar a los necesitados. Pero el trabajo del Señor puede ser un asunto peligroso. La gente le apuntaba con armas. Él no tenía miedo. Pero entre tanta bondad, nacía una oscuridad que explotó con tal violencia que horrorizó a toda la comunidad. ¡Abajo! ¡Abajo! Estaba claro que se trataba de un asesino en serie. En algún lugar de estas imágenes se oculta un auténtico asesino de América. ¡Déjame mirar ahí! Agárrate. Agárrate bien. Era el Día de los Caídos de 1996 y el tiempo era perfecto para un viaje en familia al parque de atracciones de Tuscora, en el nordeste de Ohio. Para Tonya Beasley, de 2 años, era el mejor lugar del mundo. ¡Qué diver, eh! Su abuela Carol y su marido Jim grabaron ese día tan divertido en este vídeo que no ha sido nunca emitido. Vale, allá vamos. Mi familia vivía en la zona de Akron. Yo he vivido ahí toda mi vida, mi madre la mayoría de la suya y mi abuela también. Y yo era la primera nieta, así que fue un acontecimiento para todos. ¿Te ha gustado? Le pregunté si le daba miedo y dijo que no. Allá van. Su madre, Tina Beasley, disfrutó de las atracciones casi tanto como su hija. Éramos una familia feliz. Disfrutábamos de momentos fantásticos y lo hacíamos todo en familia. Ahora son acróbatas, allá van. Ahí está mamá. Tonya había heredado el espíritu aventurero de sus padres. Tina era una gran aficionada a las motos, y así había conocido a su marido, el padre de Tonya, Richard Beasley. A los dos nos iban las motos. Nos conocimos en una quedada de moteros y yo accedí a tomarme un café con él. Era muy agradable, muy educado, de voz suave y un buen tipo en general. Empezamos a salir en serio y me enteré de que iba a tener a mi hija, aunque me habían dicho que no podría quedarme embarazada, así que yo estaba encantada. Lo primero que hizo fue decirle, yo siempre he querido una familia, quiero casarme contigo y darle a este bebé todo lo que necesite. Los dos estábamos muy ilusionados y decidimos casarnos. A pesar de su aspecto duro, el padre de Tonya era una figura local muy valorada en su ciudad natal de Akron. Lo conocían como un gran oso de peluche. Mi padre era un hombre muy alto y muy ancho de espaldas, y la gente, en lugar de asustarse, por su manera de ser, lo encontraban reconfortante. Para Tina, era el marido perfecto. Todas las facturas estaban pagadas. A Tonya y a mí no nos faltaba de nada. Ella tenía las mejores cosas para bebés y yo tenía la mejor ropa que podía desear. Él nos aportaba mucha alegría. A veces me cogía de las manos y me columpiaba y yo sentía que estaba volando cuando hacía eso. Empuja fuerte, papá. Le gusta subir bien alto. Estas imágenes nos muestran a una familia feliz en perfecta armonía. Pero la asociación de Richard con la escena motera de Akron le saldría cara, puesto que estaba involucrado en un negocio al margen de la ley: la venta ilegal de armas de fuego. Él no me había contado toda la verdad. Y esa es una mentira muy gorda. Nunca me contó que tenía problemas.
Muchos de sus crímenes eran ilegales, pero eran cosas que se consideraban normales en los grupos de moteros con los que se relacionaba. Nunca hizo ningún daño a nadie, solo intentaba mantener a su familia y no lo hizo de la manera correcta. Había sido acusado de transporte ilegal de armas de fuego y en 1997 fue condenado a 7 años de cárcel. Yo solo sabía que era donde iban los malos, pero no pensaba que fuera nada grave y pensé, se irá un tiempo y luego volverá. Pero no era consciente de cuánto tiempo se iría. ¿Te ha gustado el desfile, Tonia? Pasamos de ser una familia feliz y tranquila. Mi madre por fin tuvo el bebé que siempre había querido con el marido que siempre había deseado y de repente tuvo que criar a su hija ella sola. Ese es tu jardín, ¿verdad? El matrimonio de Tina con Richard acabó en divorcio, pero ella se aseguró de que siguiera viendo a su hija. A él le encantaban nuestras visitas y me escribía una carta casi a diario y me las mandaba. Sus cartas y sus visitas eran súper divertidas y él intentaba que fuera una atmósfera lo más positiva posible. Ella era la niña de papá. Y yo le dije que quisiera a su padre porque él la seguía queriendo. Octubre de 2004. Ahí está Tonia. Voy a hacerle un primer plano. ¿Cuántos años tienes? 10 para 11. 10 para 11. Tonya se encontraba en casa de su abuela celebrando que su abuelo Jim cumplía 76 años. Esta reunión fue especial porque tras 6 años en la cárcel, Richard había salido antes por buen comportamiento. Un buen primer plano tuyo, Rich. Ah, vale. ¿Salgo bien? Pues sí. Yo no era capaz de procesar ninguna otra cosa aparte de, madre mía, está ahí sentado. Richard se había mudado con su madre Ahí está mamá. y estaba encantado por poder recuperar el tiempo perdido con su hija. Sí, hace años, cuando era un chaval. Yo le miraba y me ponía contenta porque él siempre parecía feliz todo el tiempo. Había recibido la oportunidad de volver a crear una vida estupenda para sí mismo y eso lo transmitía a todos los de su alrededor. En la cárcel, Rich había conectado con Dios y estaba deseando demostrar a todos que había cambiado. Todo niño necesita un padre. Él dijo que había cambiado y que había encontrado a Dios de verdad. Así que pensé, bueno, a lo mejor esto es para bien. El camino de Richard hacia la redención comenzó con un trabajo nuevo para una empresa de camiones, pero la iglesia era su auténtica pasión. Por favor, coged la Biblia y leamos el Salmo 61. Una cosa estaba clara: la epifanía que Richard tuvo en la cárcel era real. Pasó de que la cárcel fuera su vida a serlo la iglesia. Mi padre siempre destacaba la fe y la familia. El exconvicto reformado se comprometió profundamente a ayudar a miembros vulnerables de la comunidad de Akron para que no cometieran los mismos errores que él. Todo lo que hacía siempre tenía un objetivo o una causa. Parecía bastante involucrado y la gente lo conocía por eso, por las cosas buenas que había hecho. Ayudaba a todos. Rich daría hasta la ropa que llevaba puesta. Su nueva dedicación para ayudar a los demás comenzó con su viejo amigo y motero, Michael Rafferty. Brogan, hora de levantarse. Michael era padre soltero y le costaba cuidar de Brogan, su hijo de 10 años, mientras conservaba su trabajo como maquinista. Brogan y yo tenemos la misma madre y diferentes padres. Mi madre tuvo problemas de adicción desde muy joven y nos abandonó. Brogan y su padre vivían solos. El pequeño era un chico reservado y había aprendido a apañárselas solo. Se levantaba por la mañana, se hacía el desayuno, iba a clase, luego volvía a casa y leía. Leía mucho. Brogan. Tonia está esperando en el coche. Venga, vamos.
Mi padre siempre iba a recoger a Brogan para ir a la iglesia porque quería ser una buena influencia. El Señor es mi pastor. Rich pensó que a Brogan le vendría bien tener un amigo, alguien más alegre y sociable, como Tonja. Brogan era muy amable en cierto sentido, tenía una voz muy suave y era muy majo y agradable. Brogan no tardó en convertirse en un miembro más de la familia Beasley. Gracias. Pero la dedicación de Rich a la iglesia iba más allá de la misa de los domingos. Cuando podía, iba de voluntario al Hope Café, una organización benéfica de la iglesia en uno de los peores barrios de Akron. Dan café gratis y cenas semanales para personas sin hogar y se habla del Evangelio. Tonja, Brogan y Reina iban a menudo a la cafetería para ver a Rich. Hola, niños, me alegro de veros. Hola, cariño. Hola. Parecía que estaba llevando su religión al siguiente nivel. Tonia, ven a leerle algo a este hermano. En cualquier momento había ayudado literalmente a todos los presentes, emocional o económicamente, y me expuso a la vida real, lo cual me hizo pensar para el resto de mi vida que quería ser exactamente como él. El hombre que aparece en estas imágenes se había convertido en el padre y el modelo a seguir que Tonja siempre había deseado. Pero nadie en este cumpleaños podría imaginar que el trabajo de Richard, ayudando a la comunidad, engendraría un monstruo que destruiría estos recuerdos felices para siempre. Carol Azum, acércate bien. Ten cuidado, que vamos. En Akron, Ohio, Richard Beasley estaba enmendando sus errores del pasado. La pequeña de 2 años que aparece en estas imágenes disfrutando con su padre ya era una adolescente. ¿Se zamparía una niñita como tú? Pero a pesar de haber crecido, seguía disfrutando de buenos ratos con su padre. Íbamos al zoo porque era algo que compartíamos del pasado y que seguíamos teniendo en común. Íbamos a ver a los animales y como estaba muy cerca, íbamos muy a menudo. Su futuro iba a tratar sobre ser padre y estar ahí para mí. Yo tenía reparos, pero a la vez esperaba que él hubiera cambiado y que fuera un buen padre para ella. Ella lo necesitaba. El cariño de Richard por su hija solo se equiparaba a su gran devoción por la Biblia. La importancia de las escrituras en nuestras vidas debe ser... Dedicaba tanto tiempo a ayudar a los necesitados que le llamaban Rich el capellán. La gente se me acercaba y me decía, oye, tú eres la hija de Rich el capellán, es muy buen tipo. Yo estaba extremadamente orgullosa de él, pensaba que sería bueno permanentemente. Pero cuando Rich había puesto su vida en orden, se produjo una catástrofe. ¿Papá? Su coche chocó con un camión y tuvo suerte de salir con vida. Se partió el tendón de Aquiles, se destrozó el esternón y se lesionó la espalda. Adiós a su trabajo en la empresa de camiones. Lo siento mucho. Pero estaba decidido a convertir algo negativo en positivo. Con el dinero de la indemnización, Rich compró una casita de 2 pisos en la calle Yale. Y allí, Rich el capellán hizo algo extraordinario. Ven por aquí. Abrió sus puertas ofreciendo refugio a todos aquellos que lo necesitaban. Le vendría bien un toque femenino. Las personas sin hogar y los más vulnerables. Este es el salón. Para él era perfecto porque podía coger esa casa y usar la mitad para vivir él y a la vez usarla como hogar de transición para ayudar a muchas personas. Puedes quedarte aquí. Muchas de estas personas huían de vidas conflictivas. ¿Quién es? Iris, ¿dónde estás? No se va a ir contigo, hijo. La gente le amenazaba, le apuntaba con armas de fuego y se ponía violenta con él. Él no tenía miedo y no le preocupaba nada aparte de ayudar a esa gente. Esta es la casa de Dios, sin tú no vas a entrar.
Al otro lado de la ciudad, el mejor amigo de Rich, Mike Rafferty, tenía sus propios problemas. Era padre soltero y le costaba tratar con su hijo adolescente. Papá, ¿qué haces? Que son mis cosas. Ya veo por qué has escondido tus notas. ¿Qué es esto? Dímelo. Brogan empezaba a meterse en más problemas en casa y en clase. Que no toques mis cosas. ¿Tus cosas? Ante la ausencia de su madre drogadicta, Todo lo que hay en esta casa es mío, ¿lo entiendes, chaval? el joven se veía sometido a la dureza de su padre. Déjame. ¿Dónde vas? ¿Qué más te da? Por eso recurría cada vez más a menudo a su mentor, Rich el capellán. Brogan podía llamarle cuando necesitara cualquier cosa. No podía llamar a su padre, porque estaba trabajando o durmiendo y nunca sabía si nuestra madre estaría ahí para él. Rich, Hola, Brogan. Brogan empezó a unirse más a mi padre. Compartían muchos intereses y era un chico que se quedaba prendado de cada palabra de mi padre. Buen chico. Al principio me pareció genial, pero luego llegó a un punto en el que Brogan ya estaba en el coche cuando mi padre venía a recogerme y empezó a dormir en su casa. El hogar de transición de Richard se convirtió en la segunda casa de Brogan, pero para Tonya era un entorno hostil. ¿Irás luego a la iglesia? no sé, a lo mejor. Depende de si Rich quiere. ¿Dónde está mi padre? ¿Le habéis visto? Yo me sentía muy incómoda allí. Los hombres a los que acogía cuando él no estaba delante hacían comentarios muy inapropiados. Ella quería pasar tiempo con su padre, pero para mí ese no era lugar para una chica de 13 o 14 años. La amenaza de peligro de los huéspedes de la casa de Rich parecía tener el efecto contrario en el joven Brogan. Bonita pistola. Él pensaba que si hacía cosas ilegales para ganar dinero, era guay, que así era como se suponía que tenías que ganar dinero. Era lo que se veía en la tele y en las historias de criminales. Este adolescente problemático necesitaba la orientación de su mentor, Richard Beasley. Pero su influencia positiva estaba a punto de llegar a un final abrupto. Tonya se vio sorprendida por un mensaje de voz de su padre. Decía que se iba de la ciudad y que no podría contactar con él durante un tiempo, pero que me quería mucho. Y de repente desapareció del mapa. 4 meses después de la desaparición de Richard, a 150 kilómetros, la policía recibió una llamada. Noviembre de 2001, Caldwell, Ohio. Oficina del sheriff Hannum. Hola, sí, Hannum. Soy Jeff Socklin, de Fulda. Acaba de venir un caballero y dice que le han disparado. Recibí una llamada el 6 de noviembre de 2011. El sheriff me informó de que había habido un tiroteo y que le parecía bastante raro. La víctima era un hombre de 50 años al que habían disparado en el brazo. El inspector fue a visitarlo al hospital. Cuénteme qué ha pasado. Se llamaba Scott Davis y tenía una historia increíble que contar. Llegué ayer a la ciudad. Scott dijo que había llegado desde Carolina del Sur por una oferta de empleo que había visto en Craigslist. Eran 278 hectáreas, $300 a la semana, alojamiento y comida gratis. No me pareció mal. Hola, Jack. Soy Scott. Se había citado con su nuevo jefe en una cafetería, un hombre llamado Jack, en la frontera de Ohio con Virginia Occidental. Vale, amigo. Llevaba todas sus pertenencias en el coche. Estaba listo para empezar una nueva vida. Cuando vi a Jack me pareció el típico granjero. Llevaba vaqueros y una cazadora de cuero. Me pareció un tipo cualquiera. ¿Jack? El sobrino de Jack también había acudido para llevar sus cosas a la granja. Pero primero desayunarían. Pide lo que quieras, tío, lo que te apetezca. Es buffet libre. Después de comer, se dirigieron a la finca en la camioneta de Jack.
Llegué a pensar que nos caeríamos por el barranco de lo estrecha que era. La carretera se había vuelto intransitable, así que Jack paró. Caminamos por el bosque y el chaval siguió con el coche. El bosque era cada vez más frondoso. Estábamos en medio del campo. No había nada alrededor. Dijo, ¿sabes qué? Debo haberme equivocado. Mi primer error fue darle la espalda. En cuanto me giré, oí clic. La pistola debió encasquillarse porque cuando me giré, volvió a levantarla. Entonces lo miré. Maldad. Eso fue lo que vi en sus ojos. Estaba a 1,5 metros y no había nada. Estaban vacíos. Solo y pum, 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 pum. Salí corriendo por mi vida. Cuando Scott se escondió, se dio cuenta de que estaba herido. Pasó escondido las siguientes 7 horas, sangrando y agotado, hasta que no soportó más y echó a correr. Aquella extraña historia sonaba como sacada de una novela negra. Pero si Scott contaba la verdad, el inspector se enfrentaba a un pistolero de gatillo fácil. Aún no sabíamos dónde estaba la escena del crimen, así que al principio no teníamos mucha información. El inspector comenzó su investigación en el aparcamiento en el que Scott había conocido a Jack y a su sobrino. El coche de Scott se encontraba donde lo había dejado, con todas sus pertenencias. Encontré una nota que ponía Shoney's Marietta, Ohio, 9 de la mañana, lo cual corroboraba su historia. Shoney's era la cafetería donde habían desayunado. Me puse en contacto con el encargado de Shoney's y le pedí los vídeos de seguridad. Recuperar aquellos archivos llevaría su tiempo, así que al inspector Mackey le tocaba esperar. Pero había una manera de encontrar a los atacantes de Scott. Habían dejado una huella digital. Teníamos el anuncio de Internet y un teléfono. Encontrar la fuente era primordial para el caso. Necesito que localices una IP, te mandaré el enlace ahora mismo. La unidad de ciberdelincuencia del FBI obtiene esta información rápido. El inspector solicitó ayuda al FBI para que rastrearan el número de teléfono de Jack y la ubicación exacta del ordenador que había subido el anuncio. Era urgente. Necesitábamos localizar al responsable lo antes posible. Solo podíamos esperar a que avanzara el caso. Míralos. Allá van papá y Tony a la exposición de mariposas. El buen samaritano que había superado su pasado oscuro para convertirse en un faro de luz se había marchado. Su paradero era un misterio, y ese misterio se ahondaría de una forma aterradora. Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal. Estas imágenes muestran recuerdos felices de un día en familia en unos vídeos descubiertos recientemente. ¿Quién es ese? Era el año 1996. Tonya Beasley siempre podía acudir a su padre cuando necesitaba un abrazo. Ahí viene un payaso bueno. Ese vínculo duraría otros 15 años, hasta que Richard desapareció misteriosamente. Tenía un amigo en el sur de Ohio del que siempre hablaba y decía que tenía tierras, así que pensé que se habría quedado con él. ¿Qué ves, ¡Quiero mirar ahí! Después de tantos años intentando establecer una relación con él para que todo desapareciera, así sin más. Y ella no era la única afectada por la desaparición de Rich.
Brogan Rafferty, el estudiante de instituto del que Richard era mentor, se había metido en problemas en clase. No le contaba a nadie sus problemas. Y nadie sabía que los tenía porque disimulaba muy bien. Aún tenía una especie de muro alrededor. No parecía que le gustara mucho la gente, no confiaba en nadie. Hay que darles, era lo que solía decir. Hablaba de pegar a alguien o matarlo. Los inspectores del condado de Noble continuaban buscando al agresor de Scott Davis. 5 días después recibieron una denuncia de una desaparición que reavivó la investigación. ¿Hola? Mi hermano ha desaparecido. Una mujer llamada Debra Bruce les contó una historia que les resultaba familiar. Dijo que su hermano, David Polly, había respondido a un anuncio de Craigslist en octubre. Y la última vez que habló con él, le dijo que había quedado con su jefe para desayunar a la mañana siguiente. El parecido con la historia de Scott Davis era alarmante. El mismo anuncio de Craigslist, el mismo nombre, el mismo teléfono. Solo que en este caso no sabíamos nada de David Polly y sí de Scott Davis. Supe que teníamos un problema. Ahora los inspectores buscaban a otra posible víctima. Buscad tierra removida, cualquier cosa que parezca fuera de lugar, ¿vale? De nuevo, otro desafortunado hombre de mediana edad había desaparecido tras responder al mismo anuncio falso. Se llamaba David Polly. Miradla bien, pasadla y que la vean todos. Sabíamos que habían llevado a Scott Davis a una zona remota para dispararle. Imaginamos que David Polly debió vivir una situación similar, pero no habría escapado. En marcha, vamos. Planeé una búsqueda por donde habían disparado a Scott Davis, en la que participaron perros detectores de cadáveres, investigadores, voluntarios. Era una zona boscosa, muy remota. Era buscar una aguja en un pajar. Uno de los perros señaló una zona. De repente, entre la maleza, encontraron algo. El perro se puso a escarbar un poco y al final encontramos un cadáver. Después de excavar por la zona y de exhumar el cuerpo, parecía que tenía una herida de bala en la cabeza. No hallaron ningún documento, pero los investigadores sabían de quién podría tratarse. Sí, una cadena de plata, eso es. Llamé a Debra Bruce para preguntarle por una pulsera. Debra confirmó que la cadena pertenecía a su hermano. Lo que le había pasado a David Polly era lo que pretendían hacerle a Scott Davis, pero a él lograron asesinarlo, ejecutarlo y enterrarlo. Tengo una noticia terrible. El cuerpo de David Polly apareció enterrado en el bosque cerca de Cadwell. El hombre de 51 años llevaba desaparecido 3 meses tras responder a una oferta de empleo, que era la misma con la que habían llevado a Scott Davis hasta el mismo bosque para dispararle. Nos quedó claro que probablemente estábamos ante un asesino en serie. Ahora los investigadores estaban un paso más cerca de identificarlo. Ya tenían el vídeo de seguridad de la cafetería Sonny's, donde el asesino había llevado a sus víctimas antes de atacarlas. Donde a las 9:45 de la mañana Scott Davis entró con Jack y con su joven cómplice. Se les puede ver bien mientras esperaban a que los sentaran. El hombre más mayor llevaba una cazadora de cuero negro, bastante característica. Y también había un hombre blanco, mucho más joven. Mientras el inspector descubría las caras de los sospechosos, el FBI hizo otro avance crucial.
Habían localizado la dirección de correo electrónico utilizada para publicar el anuncio. Los dos hombres de la grabación habían organizado su operación letal desde una casa a 150 kilómetros al norte, en Akron. ¿Hola? ¿Sí? Buenos días, ¿es usted el dueño de esta casa? Sí, soy el dueño. Tenemos una orden de registro para esta dirección. Aquel hombre les dijo que había estado alquilando uno de los cuartos. Al mostrarle una fotografía de Jack, reconoció a su inquilino. Sí, tiene alquilada esa habitación. Pero el casero lo conocía por otro nombre. Al registrar el cuarto, encontraron medicamentos con receta con el nombre Ralph Geiger. Ralph Geiger no estaba en casa, pero era prioritario encontrarlo. Llevó la investigación a otro nivel. El ritmo ya era bastante rápido, pero aceleramos aún más. En busca de Ralph Geiger y su joven cómplice, el inspector Mackey se dirigió al norte, hacia Akron. El FBI tenía una nueva pista. El móvil que habían utilizado para llamar a la víctima, Scott Davis, era de un estudiante de instituto. ¿Ese eres tú con Scott Davis en el Shoney's? El joven que aparecía en el vídeo de seguridad era Brogan Rafferty. No lo sé. Era muy arrogante. Sabía que no tenía que hablar con nosotros si no quería. Puede. ¿Por qué no te lo piensas y ya me dices? Al registrar la casa de Brogan, encontramos muchos artículos que David Polly se había traído cuando vino desde Virginia. ¿Brogan? Para desesperación de Michael Rafferty, Inspector, debe ser un error. se llevaron a su hijo bajo custodia. En relación con un asesinato. ¿Asesinato? Brogan tenía 16 años. ¿Y lo habían arrestado por asesinato? ¿A mi Brogan? No podía ser. Pero las pruebas encontradas en su cuarto lo relacionaban con las víctimas. Encontramos una escopeta, una pistola y también otros objetos que parecían ser de un kit de asesinato. Scott Davis confirmó que Brogan Rafferty era quien lo había llevado al bosque. Me enseñaron unas fotos para que les confirmara que era él y asegurarse de haber acertado. Les dije, sí, es él. Tras el arresto de Brogan y el consiguiente interrogatorio, Brogan admitió haber participado en el ataque a Scott Davis y también en la muerte de David Polly. La red se iba cerrando alrededor de los asesinos de Craigslist. El casero de Ralph Geiger aportó una pista vital. Nos llamó el casero diciendo que acababa de encontrarse una nota en la puerta de su inquilino, diciendo que sabía que había ido la policía y le había dejado su número de teléfono. Sí, confirmado. Era lo que necesitaba el FBI para localizar a quien pensaban que podría ser el segundo asesino de Craigslist. ¡Venga, vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Al suelo! Parecía una película. ¡Ahora, al suelo! 2 o 3 bloques acordonados y agentes especiales. Queda arrestado por asesinato. La desaparición de Richard Beasley estaba a punto de resolverse. ¡Ahora, al suelo! La policía había localizado al segundo asesino de Craigslist. Se hacía llamar Ralph Geiger, pero al ser capturado, ese nombre resultó ser falso. Queda arrestado por asesinato. Para Tonja Beasley, el paradero de su padre, Richard, era un misterio. El capellán de mediana edad que encajaba con la descripción de las víctimas del asesino de Craigslist llevaba desaparecido 4 meses.
Pero Tonya estaba a punto de descubrir la terrible verdad de su desaparición. ¿Eres Tonya Beasley? Sí. Soy el inspector Mackey. He venido a hablar contigo sobre Richard Beasley. Al principio me pilló un poco desprevenida porque no sabía quién era ese hombre o porque sabía cómo me llamaba, pero había ido a hablar sobre mi padre. ¿Cuándo lo viste? No lo sé, no me acuerdo. Sí, es mi padre. El hombre al que los investigadores conocían como Ralph Geiger no era otro que Richard Beasley. Queda arrestado por asesinato. El convicto reformado que convenció a su hija de que había cambiado nunca renunció a su vida criminal. El hogar que abrió como refugio era en realidad un burdel y una tapadera para negocios de drogas. Y cuando fue descubierto, Richard se fugó y se hizo pasar por Ralph Geiger. Ahora se encontraba bajo custodia por peores crímenes que traficar con drogas. ¿Mi padre ha matado a alguien? Tuve esa intuición y lo supe sin más. Nos quedamos totalmente impactados. Es que nos parecía increíble que alguien que podía ser tan bueno hubiera hecho algo tan horrendo. Cuando pienso en todos los recuerdos que teníamos haciendo cosas con la iglesia, todo empezaba a parecer normal, pero me di cuenta de que todas esas cosas eran una tapadera. Y yo era la idiota que lo ignoraba por completo, no tenía ni idea. Es como que te pasan tantas cosas por la cabeza que no puedes procesarlas. Empiezas a cuestionar todas las interacciones que tuviste con él. Bajo custodia policial, Richard fue interrogado sobre su reunión con la víctima Scott Davis. ¿Lo recordarías si te enseñara fotos tuyas? Enséñamelas. Se parece mucho a mí. Eso es, porque eres tú. Esa es tu chaqueta, la misma que llevas hoy. Me gustaría que hubiera un abogado presente. Richard afirmaba que era inocente, pero tenía un testigo que había pasado con él los últimos 4 meses. Los investigadores le ofrecieron un trato. Si Brogan Rafferty se lo contaba todo, reducirían los cargos en su contra. Finalmente, durante el juicio por asesinato, él testificó en contra de su amigo y mentor. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que cambiara tu opinión sobre Richard Beasley? Por supuesto. ¿Cuándo fue? Fue la mañana que asesinó a un hombre delante de mí. ¿Cómo se llamaba? Después descubrí que era el señor Ralph Geiger. Ralph Geiger fue la primera víctima de los asesinos de Craigslist. Richard no podía afrontar la idea de pasar otra temporada en la cárcel, así que decidió cambiar de identidad. Localizaron a Ralph Geiger, que era un sin techo y había tenido mala suerte en la vida. Y tenía un parecido asombroso con Richard Beasley. Tras la muerte de Ralph Geiger, Richard Beasley se convirtió en Ralph Geiger. Te mostraré unas fotografías. Como su primer asesinato había sido un éxito, Richard y Brogan repitieron la estafa. El falso anuncio de trabajo estaba diseñado para atrapar a hombres de mediana edad que llevaran encima todas sus pertenencias para empezar una nueva vida. Mataron a David Polly y vendieron sus posesiones por varios miles de dólares. Y el intento fallido de Scott Davis impulsó a Richard a matar a una cuarta víctima. Asesinaron a Timothy Kern unos días antes de que fueran arrestados. Lo ejecutaron y lo enterraron en una tumba por $5 y un paquete de cigarrillos. Brogan Rafferty afirmaba que su papel estaba motivado por el temor de que hiciera daño a su familia si no le seguía el juego. Pero el jurado decidió que Brogan había participado voluntariamente en los crímenes.
El inspector sospechaba desde que Brogan fuera arrestado. Brogan accedió a llevarme a los sitios donde se habían deshecho de algunas pruebas. Así que fuimos a zonas muy rurales. Y fue increíble cómo en medio de la nada nos decía que paráramos el coche y decía: al otro lado de esa colina de la derecha, a unos 10 metros, encontraréis 2 palas. Estaba claro que cuando ocurrió eso, tenía la mente clara, no estaba bajo ninguna presión, ni se había dejado llevar por nada o estaba asustado. Había participado activamente en todo esto. Fue declarado culpable de asesinato con agravantes. ¿Hay algo que deberíamos saber sobre ti? Brogan fue declarado culpable de asesinato con agravantes e intento de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Qué tiene que decir a esas familias? Lo siento. Ahí asimilé que ya no vendría a mis cumpleaños, ni estaría cuando naciera mi hijo. No iría a mi boda, ni nada de eso. Por planear los asesinatos, Richard Beasley recibió la pena capital. Decidimos por unanimidad que Richard James Beasley debería ser sentenciado a muerte. Cualquiera capaz de hacer lo que hizo él es un monstruo sin conciencia ni alma. Y no creo que hayan encontrado a todos a los que mató. Creo que lo llevaba haciendo desde que era más joven. Y lo odio. Siento un odio puro y absoluto por ese hombre. Quiero que conste en acta que yo no he matado a nadie. Cuando argumentó que él no lo había hecho, lo creía de verdad. Por eso lo dijo con tanta fiereza. E insistió en que no lo había hecho porque sinceramente cree que no lo hizo. Creo que tiene algún tornillo suelto. Eres un monstruo despiadado. ¿Y dices que conoces a Dios? Aún no. El día que reciba la inyección, yo estaré presente, en primera fila, porque le dije que la mía sería la última cara que vería. A pesar de la dura sentencia, los crímenes de Richard siguen atormentando a Tonya Beasley. Allá donde iba, la conocían como la hija del asesino de Craigslist. Toda la ciudad lo sabía y todo el mundo pensaba que yo vivía con él. Se preguntaban si habría participado. Oía susurros al pasar y me metían notas desagradables en la taquilla. Era imposible escapar de todo eso, así que cogí toda mi ropa, metí todo lo que tenía en 3 bolsas de basura y me fui en coche hasta Phoenix, Arizona, para empezar una nueva vida allí. Es que es tan normal. No estoy acostumbrada a eso con él. Eso es lo triste. Esta fue la única felicidad que hubo. Es como tener un padre que en realidad nunca existió, pero sigo teniendo esos recuerdos felices. No hay un sistema ni un libro que te diga cómo afrontar que tu padre sea un asesino en serie. Tienes que despertarte, vivir con normalidad e intentar pasar página. Madrid, invierno de 2003. La noche había caído temprano sobre los edificios grises del barrio. Las farolas encendidas dibujaban sombras largas sobre el asfalto húmedo, y el aire frío parecía arrastrar un silencio extraño entre las calles. Nadie imaginaba que, en una de esas ventanas iluminadas, estaba a punto de comenzar una historia que durante 20 años sería conocida como uno de los misterios más inquietantes de la ciudad. Todo empezó con una desaparición. Una desaparición limpia. Sin gritos. Sin testigos. Sin señales de lucha. Simplemente una mujer que salió de su casa y nunca volvió. Su nombre era Laura Cifuentes. Tenía 32 años. Profesora de primaria. Cabello oscuro, sonrisa tranquila. Una vida aparentemente normal en un edificio de apartamentos donde todos se saludaban en el ascensor y nadie
Pensaba demasiado en lo que ocurría detrás de cada puerta. Pero aquella noche de febrero algo se rompió. Laura fue vista por última vez a las 8:45. Bajó por las escaleras del edificio con un abrigo largo y una bufanda azul. Una vecina del tercer piso la vio pasar por el portal. Intercambiaron una sonrisa breve. Nada fuera de lo común. Era la última vez que alguien la vería con vida. A las 11 de la noche su hermana empezó a preocuparse. Laura no contestaba el teléfono. No era propio de ella. A medianoche la preocupación se convirtió en miedo. A la 1 de la madrugada alguien marcó el número de emergencias. Y así comenzó el caso. Los agentes de policía llegaron al apartamento poco después de las 2 de la madrugada. La puerta estaba cerrada. Dentro todo parecía en orden. Las luces apagadas. El abrigo que Laura había decidido no llevar seguía colgado en la entrada. En la cocina había una taza de té a medio terminar. No había señales de violencia. No había señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza. Pero Laura no estaba. Las primeras horas de una desaparición son críticas. Los investigadores lo saben. Cada minuto que pasa puede borrar pistas que jamás volverán. La policía revisó el edificio completo. Vecinos. Pasillos. Garaje. Nada. Las cámaras de seguridad de la calle captaron una imagen borrosa. Una figura femenina saliendo del portal y luego desapareciendo en la oscuridad de la acera. Después de eso, nada. Sin rastro. Sin seguimiento. Como si la ciudad la hubiera tragado. En cuestión de días el caso comenzó a aparecer en los titulares locales. Profesora desaparece sin dejar rastro. Misterio en Madrid. La policía busca a una mujer desaparecida. Los vecinos empezaron a hablar. Al principio en voz baja. Luego con creciente inquietud. Algunos recordaban pequeños detalles. Cosas insignificantes que en otro momento habrían pasado desapercibidas. Un coche que había estado aparcado demasiado tiempo. Una discusión escuchada a través de una pared. Un hombre caminando por el pasillo a horas extrañas. Pero nada concreto. Nada que pudiera sostener una acusación. La investigación creció rápidamente. Equipos de búsqueda. Perros rastreadores. Entrevistas con amigos, familiares, compañeros de trabajo. La vida de Laura fue examinada con lupa. Y lo que encontraron fue aburridamente normal. No tenía enemigos. No tenía deudas. No tenía una relación conflictiva. Era, según todos los que la conocían, exactamente el tipo de persona que no desaparece. Pero había una cosa que inquietaba a los investigadores. Un pequeño detalle. Algo que no encajaba. Laura había recibido una llamada telefónica unas horas antes de salir de casa. Una llamada corta. 2 minutos. Número desconocido. Cuando los agentes intentaron rastrearlo, descubrieron que pertenecía a una cabina telefónica situada a apenas 2 calles del edificio. Eso significaba que la persona que llamó probablemente estaba cerca. Tal vez incluso observando el edificio. La policía revisó la zona. Entrevistaron a comerciantes. Revisaron cámaras. Pero Madrid es una ciudad grande, y en 2003 las cámaras no estaban en cada esquina como hoy. El rastro se enfrió rápidamente. Días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. La familia de Laura pegó carteles por toda la ciudad. Su rostro apareció en televisión. En periódicos. En programas de desapariciones. Pero nadie tenía respuestas. Los investigadores empezaron a temer lo peor. Y entonces apareció la primera pista inquietante. Una pista que cambiaría el rumbo del caso. 3 meses después de la desaparición,
Un trabajador de mantenimiento encontró algo extraño en el garaje del edificio. Era una mancha. Oscura. Antigua. Cerca de un trastero que pertenecía a uno de los vecinos. La policía tomó muestras. El laboratorio confirmó lo que todos temían. Sangre. Sangre humana. Pero no era suficiente para probar un crimen. Y lo más inquietante. La sangre no pertenecía a Laura. Eso abrió una pregunta aún más perturbadora. Si no era su sangre, ¿de quién era? La policía interrogó a los residentes del edificio uno por uno. Horas de entrevistas. Historias repetidas. Álibis revisados. Y fue entonces cuando apareció por primera vez el nombre que 20 años después volvería a sacudir todo el caso. Un vecino. Un hombre discreto. Reservado. Casi invisible para quienes vivían en el edificio. Se llamaba Miguel Arroyo. Tenía 40 años en aquel momento. Vivía solo. Trabajaba como técnico de reparación eléctrica. Nunca había tenido problemas con la policía. Nunca había sido denunciado. Nunca había levantado sospechas. Pero algo en su historia no convencía a los investigadores. La noche en que Laura desapareció, Miguel dijo que estaba trabajando fuera de la ciudad. Sin embargo, su coartada tenía huecos. Pequeños huecos. Momentos de tiempo que nadie podía confirmar. La policía lo interrogó durante horas. Miguel respondió con calma. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Dijo que apenas conocía a Laura. Solo la había visto algunas veces en el ascensor. Nada más. No había pruebas para acusarlo. ¿Ninguna? Sin cuerpo. Sin testigos. Sin evidencia directa. Con el paso de los meses el caso comenzó a enfriarse. Los investigadores fueron reasignados. Los archivos se almacenaron. Las entrevistas se guardaron en cajas de cartón llenas de polvo. Y Madrid siguió adelante. La ciudad olvidó. Pero la familia de Laura no. Cada aniversario reabría la herida. Cada nuevo rumor reavivaba la esperanza. Y mientras tanto, en el mismo edificio donde todo había comenzado, Miguel Arroyo siguió viviendo su vida con absoluta normalidad. ¿Trabajaba? ¿Salía? Regresaba a casa. Durante 2 décadas nadie volvió a mirar demasiado de cerca al hombre del apartamento 2B. Hasta que un día, 20 años después, una llamada inesperada llegó a la comisaría. Una llamada que haría que los investigadores sacaran del archivo una carpeta olvidada. Una carpeta con un nombre escrito en la portada. Laura Cifuentes. Y dentro de esa carpeta, un nombre que llevaba 20 años esperando volver a aparecer. Miguel Arroyo. Pero esta vez. Algo era diferente. 20 años pueden convertir un crimen en polvo. Las pistas desaparecen. Los recuerdos se vuelven borrosos. Los testigos olvidan detalles que alguna vez parecieron importantes. Los archivos se convierten en carpetas olvidadas en estanterías metálicas dentro de salas silenciosas donde nadie entra. Pero a veces un solo detalle puede despertar a un caso muerto. La llamada llegó una mañana gris de otoño. No fue dramática. No fue urgente. Simplemente un agente joven del Departamento de Revisión de Casos Antiguos marcó un número interno y dijo, algo que cambiaría todo. Creo que deberíamos mirar esto otra vez. En la mesa frente a él había una caja de archivo marcada con un número viejo. Caso 03-214. Desaparición. Laura Cifuentes. El agente se llamaba Daniel Ortega, y tenía algo que los investigadores originales no tuvieron en 2003. Tecnología. Bases de datos modernas. Análisis forense digital.
Software capaz de reconstruir patrones invisibles para la investigación tradicional. Daniel llevaba semanas revisando casos sin resolver de la Comunidad de Madrid. Desapariciones. Homicidios sin culpables. Expedientes cerrados por falta de pruebas. Muchos no tenían solución. Pero este caso tenía algo. Una sensación extraña. Había leído cada página del expediente. Cada entrevista. Cada informe. Y una cosa no dejaba de inquietarlo. El vecino. Miguel Arroyo. En 2003 la policía había sospechado de él durante unos días. Después lo descartaron. No había pruebas suficientes. Su coartada, aunque incompleta, no podía ser desmontada. Pero Daniel encontró algo que los investigadores de entonces no podían ver. Un patrón. Mientras digitalizaba los documentos del caso, cruzó datos con registros recientes de denuncias en la ciudad. Y el nombre de Miguel Arroyo apareció otra vez. No en un crimen. En algo aparentemente menor. Una denuncia por ruidos extraños en su apartamento. Era una queja presentada por una nueva vecina del edificio apenas 2 meses antes. La mujer había llamado a la policía local afirmando que escuchaba golpes durante la madrugada. Golpes metálicos. Arrastrar de objetos pesados. Y algo más. Un olor. Un olor extraño que venía del trastero del garaje. La patrulla acudió. No encontraron nada. El informe fue archivado como una simple molestia vecinal. Pero cuando Daniel leyó ese informe sintió una punzada en el estómago. Porque recordaba perfectamente algo que estaba en el expediente original. La mancha de sangre. Aquella mancha encontrada en el garaje 20 años atrás. Muy cerca de un trastero. Un trastero que pertenecía a Miguel Arroyo. Daniel pidió acceso completo al archivo físico del caso. La caja llegó a su mesa al día siguiente. Carteles viejos. Fotografías de la escena. Declaraciones de vecinos. Y entre todos esos documentos amarillentos, una fotografía que parecía insignificante. Una imagen del garaje tomada en 2003. En ella se veía el trastero de Miguel. Puerta metálica. Candado. Y justo al lado la mancha oscura en el suelo donde había aparecido la sangre. Daniel amplió la imagen en su ordenador. La estudió durante varios minutos. Entonces vio algo que nadie había mencionado en el informe. Una marca en el suelo. Una línea tenue, casi invisible. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde el trastero hasta el lugar donde se encontró la sangre. El expediente decía que la sangre no pertenecía a Laura. Pero eso no significaba que Laura no hubiera estado allí. Daniel llevó sus hallazgos al supervisor del departamento. Al principio la reacción fue la esperada. Escepticismo. Los casos antiguos están llenos de coincidencias que parecen importantes y no lo son. Pero Daniel insistió. Explicó el patrón. La denuncia reciente. La coincidencia con el trastero. El hecho de que Miguel Arroyo siguiera viviendo en el mismo lugar. Eso llamó la atención del supervisor. Porque la mayoría de las personas relacionadas con casos antiguos cambian de ciudad. Se mudan. Desaparecen de la vida pública. Pero Miguel no. Había permanecido exactamente donde estaba. Durante 20 años. Eso significaba algo. Quizá confianza. Quizá arrogancia. O quizá simplemente que nadie había vuelto a mirar. El departamento decidió hacer algo sencillo. Una verificación discreta. Nada oficial. Nada que alertara a nadie. 2 detectives fueron enviados al edificio para hablar con los vecinos actuales. Querían saber si alguien había notado algo extraño. El edificio había cambiado mucho en 20 años.
La mayoría de los residentes originales ya no vivían allí. Pero algunos sí. Una mujer del cuarto piso recordó vagamente la desaparición. Un hombre mayor del primero dijo que apenas recordaba detalles. Pero cuando los detectives mencionaron el nombre de Miguel Arroyo, ambos reaccionaron igual. Una pausa. Una mirada incómoda. Y la misma frase. Es un hombre raro. Nada criminal. Nada concreto. Solo raro. Reservado. Callado. Siempre solo. Nunca visitas. Nunca amigos. Uno de los detectives preguntó si alguien lo había visto recientemente. La mujer del cuarto piso respondió algo que hizo que el silencio se volviera pesado. Hace semanas lo vi bajando al garaje a las 3 de la mañana. No era la primera vez. Dijo que ocurría a menudo. Miguel bajaba al garaje de madrugada. Pasaba horas allí. Luego volvía a subir. Los detectives preguntaron qué hacía. La mujer negó con la cabeza. No lo sé, pero se escuchan golpes. Golpes metálicos. La misma descripción que aparecía en la denuncia reciente. Los investigadores regresaron a la comisaría con un informe corto. Pero suficiente. Suficiente para justificar algo que no se había hecho en 20 años. Reabrir oficialmente el caso. El expediente de Laura Cifuentes salió del archivo muerto. El nombre volvió a aparecer en el sistema policial. Y por primera vez en 2 décadas el nombre de Miguel Arroyo volvió a estar subrayado en rojo dentro de una investigación. La policía solicitó una orden para revisar el garaje del edificio. No era una orden de registro completa. Solo una inspección estructural. El objetivo oficial era verificar instalaciones eléctricas y posibles riesgos en los trasteros. Una excusa legal. Pero los detectives sabían exactamente dónde querían mirar. El trastero de Miguel. La inspección fue programada para una mañana de noviembre. Fría. Nublada. El garaje estaba casi vacío cuando llegaron los agentes. Miguel Arroyo no estaba en casa. Su coche tampoco. Eso facilitó las cosas. El equipo de inspección revisó varios trasteros primero. Procedimiento normal. Sin prisa. Sin levantar sospechas. Finalmente llegaron a la puerta metálica marcada con el número B17. El trastero de Miguel. El candado estaba cerrado. Pero la orden permitía abrirlo. Uno de los agentes cortó el candado. La puerta chirrió lentamente al abrirse. Dentro había lo esperado. Cajas. Herramientas. Material eléctrico. Nada fuera de lo normal. Pero el detective Daniel Ortega, que había insistido en estar presente, no miraba las cajas. Miraba el suelo. El cemento. La superficie parecía nueva. Demasiado nueva. En un garaje de 30 años de antigüedad, el suelo suele estar lleno de grietas y manchas. Pero en ese trastero había un rectángulo perfecto de cemento más claro. Un parche. Como si alguien hubiera roto el suelo y luego lo hubiera reparado. Daniel sintió un escalofrío. Se agachó. Pasó la mano por la superficie. La textura era diferente. Más reciente. Miró al supervisor. No necesitó decir nada. Todos entendieron lo que eso podía significar. ¿Y si estaban en lo correcto? Si su intuición era correcta. Entonces el misterio que había atormentado a Madrid durante 20 años podría estar enterrado justo debajo de ese suelo. Pero nadie estaba preparado para lo que descubrirían cuando finalmente decidieran romper ese cemento. Porque lo que estaba oculto allí no era solo una pista.
Era el inicio de una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. Y Miguel Arroyo aún no sabía que su tiempo estaba a punto de acabarse. El silencio dentro del garaje parecía más pesado de lo normal. Los agentes miraban el suelo del trastero como si el cemento pudiera responder por sí solo. El rectángulo era evidente ahora que alguien lo había señalado. Un parche gris claro, perfectamente delimitado, rodeado por el cemento viejo y oscuro del resto del garaje. Demasiado limpio. Demasiado reciente. Daniel Ortega sentía el pulso golpeando en las sienes. 20 años. Durante 20 años, aquel lugar había permanecido intacto. Nadie había pensado en romper ese suelo. Nadie había imaginado que algo podía estar escondido debajo. Pero ahora la pregunta estaba flotando en el aire. ¿Y si Laura Cifuentes nunca salió realmente del edificio? El supervisor tomó la decisión después de unos segundos de silencio. Vamos a pedir autorización para excavar. La orden tardó 2 días en llegar. 2 días en los que el equipo de investigación revisó cada detalle del pasado de Miguel Arroyo. Cada documento. Cada movimiento bancario. Cada empleo. Y lo que descubrieron no era un crimen evidente. Pero sí una vida inquietantemente vacía. Miguel había trabajado como técnico eléctrico durante décadas. Contratos temporales. Empresas pequeñas. Reparaciones en domicilios particulares. No tenía familia cercana. No tenía pareja. No tenía amigos registrados en su entorno cercano. Era el tipo de persona que pasa desapercibida en cualquier comunidad. El vecino que nadie conoce realmente. El vecino que siempre está pero nunca participa. Y mientras los investigadores reconstruían su vida, Miguel seguía moviéndose por Madrid sin saber que su pasado estaba siendo desenterrado. Literalmente. La mañana de la excavación llegó envuelta en un frío húmedo. El garaje del edificio fue cerrado temporalmente por orden policial. Cinta amarilla. Agentes uniformados. Un equipo forense completo. Martillos eléctricos. Luces portátiles. Cámaras. Todo parecía exagerado para un simple trastero. Pero los detectives sabían que, si estaban en lo cierto, aquello no era una inspección más. Era la apertura de una tumba. Daniel observaba mientras el técnico colocaba la punta del martillo sobre el parche de cemento. Un segundo de silencio. Luego el motor rugió. El sonido del martillo hidráulico llenó el garaje con un eco metálico que parecía vibrar en las paredes. El cemento comenzó a resquebrajarse. Pequeños fragmentos saltaron al suelo. Polvo gris llenó el aire. Los agentes observaban en silencio mientras el agujero comenzaba a abrirse. 10 minutos. 15. El parche empezó a romperse completamente. Y entonces el martillo se detuvo. El técnico levantó la mano. Hay algo debajo. Todos se acercaron. La tierra bajo el cemento era más oscura que el resto del suelo. Había sido removida en el pasado, eso era evidente. No era el terreno compacto del garaje original. Era un relleno. Daniel sintió un escalofrío subir por la espalda. El equipo forense tomó el control. Palas pequeñas. Brochas. Trabajo lento. Preciso. Cada centímetro excavado era documentado. El silencio en el garaje se volvió absoluto. Los minutos parecían horas. Hasta que ocurrió. La primera señal. Un objeto pequeño emergió de la tierra. El técnico lo levantó con cuidado. Era un trozo de tela. Azul. El mismo tono azul que aparecía descrito en el informe de desaparición. La bufanda que Laura llevaba la noche que desapareció. Nadie habló. El supervisor dio una orden breve. Sigan excavando.
Las palas continuaron moviendo la tierra húmeda. Y entonces apareció algo más. Algo blanco. Una forma curva. Daniel supo lo que era incluso antes de que el forense lo confirmara. Un hueso. Humano. El garaje entero parecía haberse quedado sin aire. El equipo se detuvo durante unos segundos. 20 años. 20 años de preguntas. Y ahora la respuesta comenzaba a emerger de la tierra. La excavación continuó durante horas. Poco a poco el contorno de un cuerpo comenzó a definirse bajo el suelo. Enterrado de manera improvisada. Sin ataúd. Sin protección. Simplemente cubierto de tierra y sellado con cemento. Cuando finalmente el esqueleto quedó completamente expuesto, el forense levantó la mirada hacia los detectives. No necesitó decir mucho. Es una mujer. El laboratorio confirmaría la identidad días después mediante análisis de ADN. Pero en ese momento todos sabían lo que significaba. Laura Cifuentes había estado allí todo el tiempo. Debajo del trastero de su propio edificio. A pocos metros de su apartamento. A pocos metros de las personas que la buscaron durante semanas. Madrid había estado caminando sobre la respuesta durante 20 años. Y ahora la pregunta inevitable apareció en la mente de todos. ¿Quién tuvo el tiempo, la oportunidad y el acceso para hacer algo así? El nombre volvió a surgir como un eco inevitable. Miguel Arroyo. Pero la investigación aún necesitaba algo más. Un vínculo directo. Una prueba. Algo que no dejara espacio para dudas. Porque enterrar un cuerpo en un trastero no es algo que se pueda explicar fácilmente. Pero aún había un problema. Miguel Arroyo no estaba allí. De hecho, nadie sabía exactamente dónde estaba. Cuando los agentes fueron a su apartamento esa misma tarde, la puerta estaba cerrada. Las luces apagadas. El buzón lleno de correspondencia acumulada. El coche no estaba en el garaje. Y el teléfono de Miguel estaba apagado. El hombre que durante 20 años había vivido tranquilamente encima de un secreto enterrado acababa de desaparecer. La policía emitió una alerta inmediata. Controles en carreteras. Avisos en estaciones de tren. Búsqueda en aeropuertos. Pero Miguel Arroyo tenía una ventaja. 20 años. 20 años para prepararse para este momento. Porque cuando los detectives finalmente entraron en su apartamento, descubrieron algo que hizo que el caso se volviera aún más inquietante. Algo que demostraba que Miguel no solo había ocultado un crimen. Había estado recordándolo. Observándolo. Reviviéndolo. Durante 2 décadas enteras. Y lo que encontraron dentro de ese apartamento hizo que incluso los detectives más veteranos sintieran un escalofrío recorrer la espalda. Porque en una de las paredes del salón había algo colgado. Algo que nadie esperaba encontrar. Algo que demostraba que la historia de Laura Cifuentes era mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. La puerta del apartamento 2B se abrió lentamente bajo la presión de la palanca policial. El metal del cerrojo cedió con un chasquido seco que resonó en el pasillo silencioso del edificio. Durante unos segundos nadie entró. Los detectives se miraron entre sí, como si todos sintieran lo mismo. La sensación incómoda de cruzar un umbral donde algo profundamente perturbador los estaba esperando. Daniel Ortega fue el primero en avanzar. El interior del apartamento estaba en penumbra. Las persianas estaban medio bajadas, dejando pasar una luz gris que cortaba la sala en franjas irregulares. El aire olía a polvo y a algo más, algo viejo, cerrado, como una habitación que llevaba demasiado tiempo respirando el mismo aire. Nada parecía fuera de lugar al principio. Un sofá sencillo. Una mesa baja con revistas antiguas. Una estantería llena de manuales de electricidad y herramientas pequeñas.
Era el hogar típico de alguien que vivía solo. Ordenado. Silencioso. Sin rastros de visitas. Pero entonces Daniel levantó la mirada hacia la pared frente al sofá. Y se quedó inmóvil. Durante unos segundos nadie dijo nada. Porque lo que estaba colgado allí no era decoración. Era una pared cubierta de fotografías. Fotografías de Laura. Docenas de ellas. Imágenes recortadas de periódicos. Fotos ampliadas impresas en papel barato. Algunas tomadas claramente con teleobjetivo desde lejos. Laura caminando por la calle. Laura entrando al portal. Laura saliendo del supermercado. Laura esperando el autobús. Momentos de su vida cotidiana capturados sin que ella lo supiera. El silencio dentro del apartamento se volvió pesado. Un detective murmuró apenas audible. Dios mío. Daniel dio un paso más cerca. Había marcas de bolígrafo sobre algunas imágenes. Círculos. Flechas. Notas escritas a mano. Fechas. Horas. Como si alguien hubiera estado estudiando cada movimiento de la mujer durante semanas, tal vez meses. Pero lo más inquietante no era eso. En el centro de la pared había una fotografía diferente. Una imagen ampliada de Laura tomada probablemente desde la calle, frente al portal del edificio. Debajo, escrito con tinta negra. 21 de febrero. La fecha de su desaparición. Los detectives recorrieron el apartamento con más atención. El dormitorio estaba impecablemente ordenado. Ropa doblada. Cama hecha. Nada fuera de lo normal. Pero en el escritorio encontraron otra cosa. Un cuaderno. Daniel lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones. Fechas. Horarios. Movimientos. Parecía un registro. Un seguimiento detallado. Sale del edificio, 8:10. Compra pan en la esquina. Regresa, 6:30. Página tras página. Durante semanas. Tal vez meses. Miguel Arroyo había estado observando a Laura mucho antes de que desapareciera. Había estudiado su rutina. Había aprendido cada uno de sus hábitos. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era un crimen impulsivo. Esto era planificación. Fría. Meticulosa. Pero el cuaderno contenía algo más. En las últimas páginas, la escritura cambiaba. Se volvía más irregular. Más caótica. Había frases repetidas. Fragmentos que parecían pensamientos. Ella no me ve. Siempre pasa frente a mí. Un día va a entender. Un día va a hablar conmigo. Daniel cerró el cuaderno lentamente. El perfil psicológico empezaba a formarse con claridad. Obsesión. Fijación. Aislamiento. Pero aún quedaba una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió aquella noche de febrero del 2003? El equipo forense comenzó a examinar el apartamento con mayor detalle. Polvo levantado. Huella tras huella documentada. El tiempo había borrado muchas cosas, pero algunos rastros podían sobrevivir décadas. Mientras tanto, otro equipo investigaba el pasado reciente de Miguel Arroyo. Su lugar de trabajo. Sus movimientos financieros. Su teléfono. Y fue entonces cuando descubrieron algo que hizo que el caso se volviera aún más urgente. Miguel no había huido sin preparación. Había retirado dinero. Casi todo lo que tenía en su cuenta bancaria. Lo hizo apenas 2 días antes de que la policía excavara el trastero. Eso significaba algo alarmante.
Miguel sabía. De alguna manera sabía que la policía estaba cerca. La pregunta era cómo. Pero mientras los investigadores analizaban ese detalle, el laboratorio forense terminó la primera revisión del cuerpo encontrado bajo el cemento. Los resultados preliminares llegaron esa misma noche. El ADN confirmó lo que todos esperaban. El esqueleto pertenecía a Laura Cifuentes. Pero el informe contenía otra información que hizo que la habitación se llenara de silencio. El cráneo mostraba una fractura. Un golpe fuerte en la parte posterior de la cabeza. Probablemente causado por un objeto contundente. Muerte rápida. El informe sugería que Laura había sido atacada por sorpresa. Sin oportunidad de defenderse. Sin oportunidad de gritar. Eso explicaba por qué nadie escuchó nada aquella noche. El ataque probablemente ocurrió en el garaje. O en el trastero. Un lugar aislado. Un lugar donde nadie escucharía. El escenario comenzaba a reconstruirse en la mente de los detectives. Laura sale del apartamento. Tal vez alguien la llama. Tal vez alguien le pide ayuda. Miguel la intercepta. Una conversación breve. Un momento de distracción. El golpe. Silencio. Luego el cuerpo escondido rápidamente en el trastero. La tierra removida. El cemento vertido encima. Y después 20 años de vida normal. Pero aún faltaba algo. Una última pieza que conectara definitivamente a Miguel con el crimen. Y esa pieza apareció en el laboratorio forense 2 días después. Entre la tierra extraída del lugar donde estaba el cuerpo, los técnicos encontraron un objeto pequeño. Un objeto oxidado. Un llavero metálico. Daniel lo sostuvo entre sus dedos con cuidado. Era una pequeña placa rectangular. Grabada con letras desgastadas. El nombre era claramente visible. M. Arroyo. No era solo una coincidencia. Era evidencia directa. Miguel Arroyo había estado allí. En el lugar exacto donde Laura fue enterrada. El caso que había permanecido en sombras durante 2 décadas ahora tenía cuerpo, escena y sospechoso. Pero el sospechoso seguía desaparecido. La policía intensificó la búsqueda. Fotografías actualizadas fueron distribuidas a todas las unidades. Estaciones de tren. Hoteles. Carreteras. Pero Miguel Arroyo parecía haberse evaporado. Como si hubiera desaparecido en la misma oscuridad que había tragado a Laura 20 años atrás. Hasta que una cámara de seguridad captó algo inesperado. Una imagen que cambiaría completamente el rumbo de la persecución. Una imagen tomada apenas unas horas después de que el cuerpo fuera descubierto. La cámara pertenecía a una estación de autobuses en las afueras de Madrid. Y en ese vídeo aparecía un hombre caminando rápidamente hacia un autobús nocturno. Un hombre con una gorra baja. Un bolso deportivo. Y un rostro que, incluso 20 años después. Los detectives reconocieron inmediatamente. Miguel Arroyo. Y el autobús en el que estaba subiendo. No se dirigía a otro barrio. Ni siquiera a otra ciudad. Se dirigía a la frontera. Lo que significaba que el hombre que había guardado su secreto durante 20 años. Ahora estaba huyendo. ¿Y si lograba cruzar la frontera? La historia de Laura Cifuentes podría convertirse nuevamente en un misterio sin final. Pero esta vez la policía no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Porque después de 20 años de silencio, la cacería apenas estaba comenzando. La imagen de la cámara de seguridad se reprodujo una y otra vez en la pantalla del centro de mando. El vídeo era corto. Apenas 15 segundos. Pero esos 15 segundos contenían algo que la policía llevaba esperando durante 20 años. Un sospechoso en movimiento.
El hombre caminaba rápido entre los pasajeros de la estación. Cabeza baja. Gorra oscura. Un bolso deportivo colgado del hombro. Intentaba parecer uno más entre decenas de viajeros nocturnos que arrastraban maletas hacia los autobuses que salían de Madrid. Pero los detectives no tenían dudas. Era él. Miguel Arroyo. El tiempo había dejado marcas en su rostro. Arrugas en las comisuras de los ojos. Cabello más fino. Pero la estructura de su cara coincidía perfectamente con las fotografías antiguas del expediente. El mismo vecino silencioso. El mismo hombre que había vivido 20 años sobre una tumba. La grabación tenía una hora exacta, 10:43. El autobús en el que subía tenía destino Irún, una ciudad en el norte de España, a pocos kilómetros de la frontera con Francia. Eso encendió todas las alarmas. Porque si Miguel lograba cruzar la frontera, la persecución podría complicarse enormemente. La orden salió en cuestión de minutos. Localicen ese autobús. Las compañías de transporte colaboraron de inmediato. El registro de pasajeros fue revisado en tiempo récord. Miguel no había comprado el billete con su nombre real. Pero eso no importaba. Las cámaras lo mostraban claramente subiendo al vehículo. El autobús había salido de Madrid hacía poco más de una hora. Aún estaba en carretera. El plan fue inmediato. La Guardia Civil estableció controles en la autopista A1, la principal vía hacia el norte. Patrullas fueron enviadas a diferentes puntos estratégicos. El objetivo era detener el autobús antes de que llegara al País Vasco. Dentro del centro de mando, Daniel Ortega observaba el mapa digital donde las patrullas se movían como puntos azules sobre una línea roja, que representaba la autopista. 20 años de silencio. Y ahora todo se reducía a una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, el autobús avanzaba en la oscuridad de la noche. Dentro, los pasajeros dormían o miraban por la ventana en silencio. Nadie sabía que uno de ellos estaba siendo buscado por asesinato. Miguel estaba sentado cerca de la parte trasera. La gorra seguía cubriendo parte de su rostro. Las manos apoyadas sobre el bolso deportivo. Sus ojos miraban al frente, pero su mente estaba en otro lugar. 20 años atrás. El garaje. El golpe. El silencio. El cuerpo inmóvil en el suelo frío. Los investigadores reconstruirían más tarde lo que probablemente pasó por su cabeza durante ese viaje. El peso de un secreto que había cargado durante 2 décadas. El miedo de saber que el cemento finalmente había sido roto. Porque Miguel lo había entendido antes que nadie. Cuando vio la presencia policial en el edificio esa mañana. Cuando escuchó los martillos eléctricos en el garaje. Cuando supo que la tierra bajo su trastero estaba siendo removida. Su mundo había terminado. Y por eso hizo lo único que creyó posible. Huir. Pero la huida tenía un problema. Las carreteras. Los controles. Las cámaras. El autobús llevaba casi 2 horas en la autopista cuando las luces azules aparecieron en la distancia. Primero fueron solo un reflejo intermitente en el asfalto húmedo. Luego se volvieron inconfundibles. Patrullas atravesadas en la carretera. Agentes con chalecos reflectantes. El conductor redujo la velocidad. Dentro del autobús algunos pasajeros levantaron la cabeza, confundidos. Un murmullo comenzó a recorrer los asientos. Miguel lo vio todo por la ventana. Las luces. Los agentes. El control. Su respiración se volvió más rápida. Durante unos segundos su mente buscó una salida. Pero no había ninguna. La puerta del autobús se abrió con un suspiro neumático cuando el vehículo se detuvo frente a la barrera policial. Un agente subió. Miró a los pasajeros con calma profesional. Buenas noches. Control rutinario.
La palabra rutinario flotó en el aire. Pero no había nada rutinario en lo que estaba ocurriendo. Otros 2 agentes subieron detrás. Uno de ellos llevaba una carpeta con una fotografía impresa. La imagen de Miguel Arroyo tomada años atrás. Los policías comenzaron a caminar lentamente por el pasillo del autobús. Fila por fila. Mirando rostros. Comparando. Miguel mantuvo la cabeza baja. El corazón golpeando con fuerza en su pecho. Las manos tensas sobre el bolso. 1 asiento. 2 asientos. 3. Los agentes seguían avanzando. El silencio dentro del autobús era absoluto ahora. Todos los pasajeros observaban con curiosidad y nerviosismo. Hasta que uno de los policías se detuvo. Exactamente al lado de Miguel. El agente miró la fotografía. Luego miró el rostro frente a él. Incluso con la gorra la coincidencia era clara. La voz del policía fue firme. «Señor, ¿puede levantar la cabeza?» Miguel no respondió. El silencio duró apenas 2 segundos. 2 segundos que parecieron eternos. Luego el agente repitió la orden. «Más fuerte. Levante la cabeza». Miguel obedeció lentamente. Sus ojos se encontraron con los del policía. Y en ese momento todos supieron que era él. El agente no dudó. Miguel Arroyo queda detenido por el asesinato de Laura Cifuentes. Algunos pasajeros soltaron exclamaciones ahogadas. Otros se quedaron paralizados. Las esposas aparecieron. El sonido metálico del cierre resonó dentro del autobús. Miguel no resistió. No dijo nada. Simplemente dejó que lo levantaran del asiento. El hombre que había guardado un secreto durante 20 años finalmente estaba bajo custodia. Pero el caso aún no estaba cerrado. Porque una pregunta seguía flotando en la mente de todos los investigadores. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Miguel Arroyo a observar a Laura durante meses y luego matarla? ¿Fue un crimen planeado? ¿Un ataque impulsivo? ¿O algo aún más oscuro? La respuesta comenzaría a aparecer horas después, en una sala de interrogatorios de la Policía Nacional en Madrid. Una habitación pequeña. Luz blanca. Una mesa metálica. Y frente a los detectives el hombre que había vivido 2 décadas junto a un cadáver enterrado bajo sus pies. Un hombre que, finalmente, estaba a punto de hablar. Y cuando comenzó a hacerlo, nadie en la sala estaba preparado para escuchar lo que revelaría sobre aquella noche de febrero de 2003. La sala de interrogatorios estaba iluminada por una luz blanca y fría que caía directamente sobre la mesa metálica. No había ventanas. Solo 4 paredes grises, una cámara en la esquina superior y el sonido constante del aire acondicionado que parecía amplificar cada respiración dentro de la habitación. Miguel Arroyo estaba sentado con las manos esposadas frente a él. La gorra ya no estaba. Su rostro parecía más viejo de lo que mostraban las fotografías del expediente. Ojeras profundas. Piel pálida. Una expresión difícil de descifrar. No parecía un hombre que acababa de ser arrestado después de 20 años de ocultar un asesinato. Parecía alguien agotado. Como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Daniel Ortega se sentó frente a él. Sobre la mesa colocó una carpeta gruesa. Dentro estaban las fotografías. La excavación. Los huesos. La bufanda azul. El llavero con su nombre. Durante unos segundos nadie habló. El silencio fue largo, pesado, calculado. Daniel finalmente rompió ese silencio con una voz tranquila. La encontramos. Miguel no reaccionó. Sus ojos permanecían clavados en la superficie metálica de la mesa. Daniel abrió la carpeta lentamente.
Sacó la primera fotografía. La deslizó hacia él. Era la imagen del esqueleto parcialmente expuesto bajo la tierra del trastero. Miguel miró la fotografía. Y durante apenas un segundo sus labios temblaron. Fue el primer signo real de emoción desde su arresto. Daniel continuó. Laura Cifuentes. Otro silencio. Los segundos pasaban lentamente. Finalmente Miguel levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Pero su voz, cuando habló, fue casi un susurro. Tardaron mucho. La frase quedó suspendida en el aire. Los detectives intercambiaron una mirada breve. Daniel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo sabías? Miguel respiró profundamente. Sus hombros se hundieron un poco más. Sabía que algún día pasaría. La confesión estaba comenzando. Pero Daniel sabía que no debía apresurarse. Durante 20 años Miguel había guardado silencio. Romper ese silencio requería paciencia. Cuéntanos qué pasó esa noche. Miguel cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos ya no estaba mirando la sala de interrogatorios. Su mente había regresado a febrero de 2003. Aquel invierno en Madrid. Las calles húmedas. El frío en los portales. Yo la veía todos los días. Su voz era lenta. Como si cada palabra tuviera que atravesar años de recuerdos antes de salir. Vivíamos en el mismo edificio, pero ella nunca sabía que yo estaba ahí. Daniel no lo interrumpió. Miguel continuó. Siempre salía a la misma hora. Siempre caminaba rápido como si tuviera prisa por llegar a algún lugar. Sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa. Yo solo quería hablar con ella. La frase era tan simple que resultaba inquietante. Daniel mantuvo la mirada fija en él. ¿Hablar? Miguel asintió lentamente. Solo eso. Pero los detectives ya conocían el cuaderno. Las fotos. Las notas. Eso no era simple curiosidad. Era obsesión. Miguel continuó. Durante meses intenté encontrar el momento. La seguía desde el portal hasta la esquina hasta la parada del autobús. Su respiración se volvió más irregular. Pero siempre había gente. Siempre alguien pasando. Siempre demasiado ruido. Daniel deslizó otra fotografía sobre la mesa. La pared del apartamento cubierta de imágenes de Laura. Miguel la miró. Su expresión cambió. No era vergüenza. Era algo más cercano a nostalgia. Ella era diferente. La palabra salió lentamente. Sonreía cuando hablaba por teléfono. Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Nunca hablaste con ella? Miguel negó con la cabeza. No. El silencio regresó. Y entonces Daniel hizo la pregunta que todos estaban esperando. ¿Qué pasó el 21 de febrero? Miguel tardó varios segundos en responder. Su mirada volvió a perderse en algún punto lejano de la memoria. Aquella noche fue diferente. Su voz se volvió más baja. Ella volvió tarde. Daniel recordaba el informe original. Laura había salido con amigas. Había regresado al edificio cerca de las 11 de la noche. Yo estaba en el garaje, continuó Miguel. Arreglando unas luces. Los detectives sabían que Miguel tenía acceso al sistema eléctrico del edificio. Otro detalle que en aquel momento nadie había considerado importante. Cuando ella entró yo la vi. Sus manos comenzaron a apretarse lentamente. Estaba sola. El silencio dentro de la sala de interrogatorios se volvió casi insoportable. Entonces le hablé. Daniel inclinó la cabeza.
¿Qué le dijiste? Miguel tragó saliva. Le pedí ayuda. La respuesta fue inesperada. Le dije que necesitaba mover una caja en el trastero. Daniel entendió inmediatamente lo que había pasado. Una trampa. Un pretexto. Miguel continuó. Ella dudó, pero dijo que solo sería un momento. La voz del hombre comenzó a quebrarse. Entramos al trastero. El recuerdo parecía pesar toneladas sobre sus hombros. Yo intenté hablar con ella. Intenté explicarle que la veía todos los días, que quería conocerla. Los detectives escuchaban en silencio. Pero ella se asustó. Miguel cerró los ojos con fuerza. Intentó irse. El momento crítico estaba llegando. Y entonces... sus manos temblaron. La agarré del brazo. Daniel habló con voz firme. ¿Y luego? Miguel respiró profundamente. Cuando habló de nuevo, su voz estaba rota. Ella gritó. La palabra resonó en la habitación. ¿Y yo? Su respiración se volvió errática. Yo solo quería que se callara. El silencio se volvió absoluto. Miguel levantó lentamente la mirada hacia los detectives. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Había una llave inglesa en el suelo. Daniel ya sabía lo que vendría. La tomé. El hombre tragó saliva. Y la golpeé. Las palabras salieron como un susurro. Solo una vez. El golpe que fracturó el cráneo. El golpe que terminó con la vida de Laura Cifuentes. Miguel bajó la cabeza. Cuando cayó ya no se movía. La sala de interrogatorios parecía haberse congelado. Intenté despertarla. Intenté hablarle. Su voz se rompió completamente. Pero ya estaba muerta. 20 años de silencio finalmente habían sido pronunciados en voz alta. Pero lo que Miguel diría después haría que incluso los detectives más experimentados sintieran un escalofrío. Porque el asesinato no fue el final de aquella noche. En realidad, fue solo el comienzo. El silencio en la sala de interrogatorios era tan profundo que se podía escuchar el leve zumbido de la cámara, grabando desde la esquina del techo. Miguel Arroyo tenía la mirada fija en la mesa metálica. Las palabras que acababa de pronunciar flotaban en el aire, pesadas, irreversibles. Solo una vez. Un solo golpe. Pero suficiente para acabar con una vida. Daniel Ortega no habló inmediatamente. Sabía que el momento más importante de una confesión ocurre justo después de que el silencio aparece. Cuando el peso de lo dicho empieza a aplastar a quien lo dijo. Y Miguel estaba empezando a sentirlo. Sus hombros estaban encorvados. Su respiración era irregular. Sus manos temblaban ligeramente sobre la superficie fría de la mesa. Finalmente Daniel habló. ¿Qué hiciste después? Miguel tardó en responder. Parecía que estaba viendo todo de nuevo. El garaje. El suelo de cemento. El cuerpo inmóvil. Pensé que estaba inconsciente, murmuró. Pero los detectives sabían que eso no era cierto. El golpe había fracturado el cráneo. Miguel continuó, casi en un susurro. La llamé. Dije su nombre. Sus labios temblaron. Laura, Laura. Pero el cuerpo en el suelo no respondió. El recuerdo parecía destruirlo por dentro. Entonces entendí. La palabra cayó lentamente. Estaba muerta. Daniel observaba cada gesto. Cada microexpresión. Cada pausa. Porque lo que Miguel contaría ahora explicaría algo que durante 20 años había desconcertado a todos. ¿Cómo pudo desaparecer una persona sin dejar rastro?
Miguel respiró profundamente antes de continuar. Entré en pánico. La frase salió rápida, casi automática. No sabía qué hacer. El garaje estaba vacío aquella noche. Los vecinos estaban en sus apartamentos. Las puertas cerradas. El eco de la ciudad quedaba lejos, arriba, en la calle. Pensé en llamar a la policía. La frase provocó una ligera reacción en los detectives. Pero Miguel negó con la cabeza. Pero sabía lo que pasaría. Asesinato. Prisión. Una vida destruida. El miedo comenzó a dominar cada decisión. Así que la arrastré. La palabra arrastré resonó como algo pesado en la habitación. Daniel imaginó el sonido del cuerpo moviéndose sobre el suelo del garaje. Miguel continuó. Hasta el trastero. Ese pequeño espacio que durante 20 años guardó el secreto. La puse en el suelo. Su voz se volvía cada vez más baja. Y me quedé mirándola. Los segundos parecían eternos. No sabía qué hacer. Daniel sabía lo que vendría. La decisión que convirtió un crimen impulsivo en una desaparición perfecta. Miguel levantó la mirada lentamente. Entonces tuve una idea. No era una idea brillante. No era un plan elaborado. Era el pensamiento desesperado de un hombre atrapado por el pánico. Si nadie la encontraba, nadie sabría lo que pasó. El principio de la ocultación. Miguel describió cómo comenzó a cavar. Primero con herramientas del edificio. Una pala vieja. Un pico oxidado. El suelo del trastero era tierra compacta bajo una fina capa de cemento. Me tomó horas. La madrugada avanzaba mientras cavaba. El sudor. La tierra. El sonido del metal golpeando el suelo. Cada ruido me hacía pensar que alguien bajaría al garaje. Pero nadie bajó. Madrid dormía. Y en un trastero oscuro, un hombre cavaba una tumba improvisada. Miguel cerró los ojos mientras hablaba. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo. Su voz se quebró. ¿La bajé? La palabra quedó suspendida en el aire. El peso del momento era imposible de ignorar. No podía mirarla. Miguel respiró con dificultad. Así que la cubrí rápido. ¿Tierra? Silencio. Oscuridad. El cuerpo desapareció bajo el suelo. Pero aún quedaba un problema. La tierra estaba suelta. Si alguien entraba al trastero lo vería. Así que Miguel hizo algo que demostraría, incluso 20 años después, lo frío que pudo ser su pensamiento. Fui a la ferretería al día siguiente. Daniel levantó ligeramente una ceja. Compré cemento. La palabra cayó como un martillo. Miguel describió cómo volvió al trastero. Cómo mezcló el cemento. Cómo lo vertió sobre la tierra. Cómo lo alisó hasta que el suelo volvió a parecer normal. Tardó horas en secarse. Cuando terminó, el suelo del trastero parecía exactamente igual que antes. El crimen había sido enterrado. Literalmente. Daniel deslizó otra fotografía sobre la mesa. El parche de cemento roto por el martillo hidráulico. 20 años. Miguel miró la imagen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí. Daniel apoyó las manos sobre la mesa. Y después simplemente seguiste viviendo. Miguel asintió lentamente. No fue tan simple. Daniel lo observó con atención. ¿Por qué? Miguel tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Porque nunca se fue. Los detectives fruncieron el ceño. Miguel levantó lentamente la mirada.
Todos los días bajaba al garaje. La frase hizo que Daniel sintiera un escalofrío. Todos los días pasaba frente al trastero. Su respiración se volvió irregular. Sabía que estaba ahí. El peso psicológico del secreto había acompañado cada momento de su vida. A veces me quedaba parado frente a la puerta. Silencio. Solo escuchando. La sala de interrogatorios parecía volverse más fría. Como si pudiera oírla. Los detectives intercambiaron miradas. Miguel continuó. No podía mudarme. Daniel preguntó con calma. ¿Por qué? La respuesta fue perturbadora. Porque tenía que vigilarla. El silencio cayó como una losa. Miguel no parecía darse cuenta de lo inquietante que sonaba. Si alguien abría el trastero, yo tenía que estar ahí. La obsesión no había terminado con la muerte. Había continuado durante 20 años. Pero entonces Daniel hizo una pregunta que cambiaría completamente el tono de la conversación. Miguel, ¿por qué tenías fotografías de Laura en tu apartamento? Miguel levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de algo extraño. Algo que no era exactamente culpa. Ni arrepentimiento. Porque no quería olvidarla. La frase hizo que un escalofrío recorriera la habitación. Pero lo que Miguel diría a continuación revelaría algo aún más inquietante. Algo que explicaría por qué durante 20 años él nunca abandonó ese edificio. Porque el secreto que había enterrado bajo el suelo no era lo único que estaba ocultando. La madrugada del 14 de noviembre, la lluvia caía con una intensidad que hacía imposible escuchar cualquier sonido más allá de los golpes del agua contra el pavimento. Las calles de San Gregorio estaban vacías, pero dentro de la comisaría la tensión era casi insoportable. El detective Ramírez llevaba más de 10 horas revisando documentos. Fotografías, registros bancarios, declaraciones, todo estaba esparcido sobre la mesa. Algo no encajaba. Y entonces lo vio. Un nombre que había pasado desapercibido durante semanas. El mismo nombre aparecía en 3 lugares distintos. Un registro de llamadas, una transferencia bancaria y un acceso al estacionamiento del edificio donde Laura Méndez había desaparecido. Ramírez se quedó inmóvil. No puede ser, murmuró. Llamó inmediatamente a la inspectora Valeria Cruz. Tenemos que hablar. Ahora. 20 minutos después, ambos estaban frente a una pantalla donde se reproducían imágenes de una cámara de seguridad. La grabación correspondía a la noche de la desaparición. Un coche negro entraba al estacionamiento a las 10:41. El conductor bajaba del vehículo. Y cuando levantó la cabeza hacia la cámara, su rostro quedó perfectamente iluminado por el foco del techo. Valeria sintió un escalofrío. Lo conocemos. Ramírez asintió lentamente. Demasiado bien. El hombre del vídeo era Sergio Duarte. El mismo empresario que había financiado varias campañas políticas en la ciudad. El mismo hombre que había declarado públicamente su preocupación por la desaparición de Laura. Y también el último que habló con ella antes de que desapareciera. Pero la evidencia no terminaba ahí. Los técnicos forenses acababan de terminar un análisis del teléfono de Laura recuperado días antes. Dentro encontraron un archivo borrado, una grabación de voz. Ramírez presionó play. Durante unos segundos solo se escuchó ruido, pasos, respiración agitada. Luego la voz de Laura. Sergio, si algo me pasa, todos sabrán lo que hiciste. El silencio invadió la sala. Después se escuchó la voz de un hombre. Fría. Amenazante. Nadie te va a creer. La grabación se cortó abruptamente. Valeria cerró los ojos un momento. Con esto podemos arrestarlo. Pero Ramírez negó con la cabeza. Aún no. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo que aún no?
Ramírez señaló otro documento. Porque Duarte no actuó solo. La transferencia bancaria encontrada horas antes había sido enviada a una cuenta que pertenecía a alguien dentro del propio departamento de policía. El nombre apareció en la pantalla. Un silencio pesado llenó la habitación. Valeria sintió como el corazón le golpeaba el pecho. ¿Por qué ese nombre? Era alguien que ambos conocían. Alguien que había estado presente en toda la investigación. Ramírez habló en voz baja. Si esto es cierto. Miró nuevamente el archivo. Entonces hemos estado trabajando con el asesino todo este tiempo. Y en ese momento, la puerta de la sala de investigación se abrió lentamente. Una figura apareció en el marco de la puerta. Y dijo con voz tranquila. Creo que están buscando respuestas. Ramírez y Valeria levantaron la mirada. Y al ver quién era, comprendieron que la pesadilla apenas estaba comenzando.